ver ahí que dice cómo lo esperamos ahora. ¿Han leído noticias? ¿Leen noticias internacionales? ¿Dónde hay guerra en este momento? Ucrania y Rusia. ¿Pero dónde más? Acaba de haber un atentado en Israel y ha habido atentados siempre, pero la gente especula con la segunda venida de Cristo. Entonces, la primera pregunta que quiero que te hagas: si en este momento vendría Jesús, acabás de jugar y demás, ¿a dónde vas? No me lo contestes en voz alta, la pregunta te la tenés que contestar para vos. Hay dos lugares: o me voy con Él o me quedo. Entonces yo les voy a ir mostrando algunas cosas que van a suceder y ustedes van a ver ahí un cuadro raro, ¿sí? A ver si lo puedo poner, ahí está. ¿Ven ese cuadro? Bien, ¿quién me puede explicar lo que sucede en ese cuadro? Es una imagen completa de lo que sucedió y lo que sucederá. Sucedió y sucederá. ¿Qué es lo primero que dice? Hay un hombre ahí que es un profeta. Ve que va marcando, miren al hombre. ¿Qué tiene ahí? Una flecha. ¿Qué es lo único que el hombre no está viendo con su flecha? Si eso fueran ojos, ¿qué es lo único que el hombre no está viendo? ¿Por qué? Porque está bajo de su visión. Ahora, si ustedes van leyendo y van mirando, dice el nacimiento de Jesús, el Calvario, el Anticristo, la gloria, el sol de justicia, el reino, la tierra destruida por fuego, la santa ciudad, pero él no ve ahí la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no está en el Antiguo Testamento. Y usted dice, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Mucho. Porque no hay ninguna profecía que me hable de la iglesia. Entonces, cualquier persona que te quiera decir hoy que esto está pasando, que lo que está pasando ya fue profetizado, es cierto, pero decir que la iglesia va a ser arrebatada y poner una fecha, ¿en qué momento viene Jesús a buscar a su iglesia? No sabemos, porque no hay ninguna profecía que hable de eso. ¿Y eso a qué me lleva? Bueno, la mayoría de ustedes, hace años que los veo crecer. Vienen a la iglesia. Seguramente de vez en cuando oran y si están asustados, enfermos o sin trabajo, oran más. Pero el orar o el leer la Biblia o el venir y jugar, ¿te hace salvo? No. Pero, si Jesús vendría en este momento, ¿cómo lo esperás? Ahora, vamos a ver algunos pasajes. Si ustedes ven que, y lo voy a pasar rápido, ¿no? Esto es algo para que ustedes puedan estudiar en el futuro. Es profecías del libro de Daniel, que es lo mismo que acabo de decir. Pero, habrán escuchado decir que nosotros ya estamos en la tribulación porque hay guerras. Estuvo el COVID. ¿Cómo la pasaron con el COVID? Algunos ni cuenta se dieron, otros se murieron. Pero peste siempre hubo. Ahora, déjeme decirle que todavía no estamos en la tribulación. ¿Hay hambre en la tierra? Sí, mucha. No sé si ustedes tienen el detalle, pero yo sí. 1000 personas extranjeras, venezolanas, están entrando por día a Costa Rica. Estaban tratando de parar eso. Imagínense un éxodo de 1000 personas por día caminando desde Venezuela hasta Estados Unidos, hasta México, para poder salir de la hambruna. Pero el hambre es mundial. Y es interesante porque cuando vamos a ver a los inmigrantes en San José, no solo hay venezolanos, hay gente que viene de lugares muy lejanos, no solo de Haití, del Oriente, y dan toda la vuelta. ¿Por qué? Porque quieren escapar del hambre. Y muchos están diciendo que, como hay enfermedades que no se curan, hay pestes, hay hambre, es la tribulación. Bueno, ¿qué es la tribulación? Pues yo sé que por ahí estoy haciendo una pregunta difícil, pero no importa. Tiene muchos años de venir. ¿Qué es la tribulación? La tribulación son 7 años donde en los primeros, después de haber mucho, va a haber paz. Primero va a haber muchos problemas como los que hay. Después va a venir alguien que va a traer paz y seguridad. ¡Qué lindo! Cuando la gente confíe en esa persona,
viene la destrucción repentina. Entonces, si nos quejamos ahora porque no hay trabajo, si nos quejamos ahora porque no solo no hay trabajo, sino porque hay enfermedades, porque hay problemas familiares, en la tribulación va a ser peor. En la tribulación la gente va a perder la vida. ¿Y a qué me tiene que desafiar esto? A saber primero si me quedo o me voy, y segundo, a ver a quién le comparto de Cristo. Pero fíjense, ¿ven ahí? ¿Ven el cuadro? Dice, 7 semanas. No voy a entrar en todos los detalles porque no están para estudiar eso, pero son 7 semanas. Y después, 62 semanas. Y después, ¿qué pasó ahí? Murió Jesús. Fíjense otra vez, acá la iglesia ya se fue. Y acá empieza la tribulación. Si ustedes se dan cuenta, arriba dice no profetizado. ¿Por qué? Porque mientras la iglesia esté en la tierra, la tribulación no viene. Ahora, ¿cómo sabemos que la iglesia está en la tierra? Porque hay personas salvas. ¿Quién vive en tu vida? Si estás convencida o convencido, decirlo con ganas. ¿Quién vive en tu vida? Cristo. Imagínense, si yo no fuera cristiano y no conozco nada, ¿quién vive en tu vida? Jesús. Qué alegría que te da eso, ¿no? No, si vive Jesús, es el desafío de que todo lo hacemos con Él. Ahora, mientras esté la iglesia, está Cristo aquí. Entonces la tribulación no empieza. Pero va a llegar un momento donde Jesús va a venir, la iglesia se va a ir y todo es eso lo que va a pasar. Y ustedes necesitan saberlo. ¿Por qué? Porque la tribulación va a ser difícil. Ahora vamos a la parte más emocionante. Abran su Biblia en Tesalonicenses capítulo 4. Y esta es la parte que quería llegar. Pero lo primero que quiero que me respondan, si realmente sos salvo, sos parte de la iglesia. Si sos parte de la iglesia porque sos salvo, cuando suceda esto, ¿vas a estar o no vas a estar? ¿Los profetas pudieron ver la iglesia? ¿Por qué? Porque era un valle escondido. Y necesitaba que entiendan esto para saber si vas a estar o no vas a estar. ¿Por qué? Que vengas acá, que juegues, que de vez en cuando ustedes son excelentes en espadeo bíblico, cualquiera me ganaría. Ahora, ¿nada de eso te sirve? Porque imagínense esto. Vas en un bus. En el bus van 25 personas y de golpe el chofer y 4 personas más desaparecen. El que está al lado tuyo, que venías conversando, se fue. ¿Cómo te sentirías? Con miedo. ¿Qué más sentirías? ¿Qué pensás que diría la gente? Extraterrestres. Eran un fantasma y van a empezar a inventar cosas. Bueno, eso va a pasar. Hay muchas informaciones donde dicen que en las aerolíneas más importantes del mundo hay un piloto cristiano y un piloto no cristiano. Porque si en este momento viene el arrebatamiento o el rapto de la iglesia y el piloto que va guiando el avión es cristiano, se va. Ahora imagínate por un momento, si fuera ahora, yo me voy, y algunos de ustedes irían, otros no. ¿Cómo te sentirías? Y no quiero especular con tus emociones, pero quiero que estés seguro, no que venís y jugás a ser el cristiano, sino que sos cristiano. Pero le dije que abran la Biblia en Tesalonicenses 4, vamos a buscarlo. Porque ustedes han escuchado un montón de veces la pregunta, si hoy muere, ¿dónde pasa la eternidad? ¿Verdad que sí que la escucharon un montón de veces? Y siempre dicen al cielo. Bueno, ¿por qué? Ahora, si decís al cielo, esto tiene que ser una realidad en tu vida. ¿Quién tiene 1 Tesalonicenses capítulo 4? Versículo 13 al 18. Que no sea Emanuel ni los mismos de siempre. Capítulo 4, versículo 13 al 18. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis, yo lo podría leer. Ahora, sin querer lo apreté mal ahí.
Fíjense, miren. ¿Ven el dibujito? Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que no os entristezáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traer a Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que nos quedamos, Los que hayamos quedado. juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolados los unos a los otros en estas palabras. ¿Quién había leído alguna vez ese pasaje? Bien, ¿quién lo entiende? La primera mención que vemos en la Biblia es Juan capítulo 14, que los discípulos que estaban ahí no entendieron, donde Jesús les dice, me voy a ir, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y no se refiere a Saprisas, ¿eh? No hay muchos morados. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si me fuere, yo se los voy a decir. Pero me voy a ir, pero voy a volver. Y ahí hay una conversación entre Jesús y uno de sus discípulos y le dice, pero Señor, no sabemos el camino. Y Jesús le dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, ya sabemos el camino. Pero cuando llegamos aquí, resulta que en la iglesia de Tesalonicenses había mucha gente preocupada. ¿Por qué? Y porque había mucho, lo que está pasando hoy, muchos comentarios. Y aquel que se murió antes que nosotros, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó con, espero que no te llames Juan, ¿y qué pasó con Juan que se murió y no supimos de él? Y todos los que creyeron en Jesús, ¿qué pasó? Entonces Pablo dice, bueno, no quiero que ignoren algo. Y les cuenta lo que va a suceder. Ahora, si ustedes miran detalles, van a encontrar también, y no lo vamos a leer ese pasaje, pero van a encontrar en 1 Corintios 15, pestañea. ¿Cuánto tardaste? ¿En segundos? Pestañea, ¿cuánto tardás? En un abrir y cerrar de ojos, viene Jesús. Imagínense, si yo tuviera un imán en la mano, viene Jesús y a los que tengan el imán se los lleva, al que no tenga el imán no, para que lo entendamos de alguna manera. O sea que acá no todos se van. Y no es porque vos estás elegido y vos no estás elegido, es porque algunos son salvos y otros no son salvos. Es porque algunos se emocionaron y jugaron bien recién, eso no te hace salvo. Pero quiero que vayamos a ver lo que dice el texto. Lo primero que dice, no quiero que ignoren acerca de los que duermen. ¿Qué es dormir en la Biblia? Morir. Y presten bien atención, la palabra dormir o morir son sinónimos, pero un cristiano muere o duerme. ¿Por qué? ¿Y saben por qué? Porque nació muerto por su delito y pecado. Todos nosotros nacimos pecadores. Si alguno de ustedes no pecó, me avisa y le paso a los míos. Todos nacimos pecadores. Entonces, nacimos pecadores. Si ya recibiste a Jesús, naciste de nuevo. Entonces, el que nació muerto y nace de nuevo tiene una nueva vida, no tiene que volver a morir. Pero el que nace muerto, nunca recibe a Jesús, no nace de nuevo, tiene que volver a morir. Se llama muerte espiritual en la Biblia. Pero ¿de qué otra manera podemos pensar en la muerte espiritual? Separación eterna de Dios. ¿Quieren saber lo que es la separación eterna de Dios? ¿Quieren que le muestre con la Biblia? Vaya a 2 Tesalonicenses, capítulo 1. Lo voy a leer yo para que todos lo...
Versículo 8. Esto funciona, yo me había olvidado. Y yo no tengo que gritar y mañana como tengo que hablar todo el día. ¿Está encendido, Emanuel, esto? A ver. ¿El de abajo? Listo. Fíjense. ¿Tiene de versículo 8? ¿Y en llama de qué dice? Paremos ahí. Llama de fuego. ¿Qué es llama de fuego? El infierno. ¿Pero cómo? ¿La Biblia me habla del infierno? Sí, la Biblia habla más del infierno que del cielo. ¿Sabían eso? ¿Por qué? Porque Jesús vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. En llama de fuego, para dar la retribución o el pago. ¿La paga del pecado qué es? La muerte. ¿A quiénes le va a dar la retribución? ¿Y qué es conocer? El que conoce al Hijo de Dios, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Cómo sé si una persona le conoce o no? El haber estado un día y haber levantado una mano, o haber hecho una oración, o ir a un campamento en palabra de vida, como nos pasó a muchos, emocionarte y no ser transformado, no es ser salvo. Una persona salva tiene sí o sí deseos interiores como cualquier bebé. El bebé nace y cuando se ensucia, ¿qué quiere? Que le cambien los pañales. Un cristiano cuando se ensucia quiere confesar su pecado. El bebé tiene hambre y necesita la Biblia, perdón, la leche. El cristiano necesita la Biblia. Y así todo lo que va pasando naturalmente tiene que pasar en la vida de un cristiano. ¿Pasa eso en tu vida? Pregúntatelo. Ahora, dice a los que no conocieron a Dios, acuérdense, Juan 17:3 dice que la vida eterna es conocerle. Y acá dice que el que no le conoce va a llama de fuego. Pero fíjense, versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y la gloria de su poder. ¿Cuánto dura esa pena? Eterna perdición. ¿Y qué significa excluidos? Separados por siempre. No hay una segunda opción. No hay purgatorio, no hay reencarnación. El que murió sin Cristo murió una vez y para siempre. O sea que la decisión se toma aquí. Después de muerto, no hay opción. ¿Seguimos leyendo? Cuando venga en aquel día, versículo 10, para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron. Volvemos a la otra Tesalonicenses. Le voy a mostrar algo rápido. Cuando se habla de la segunda venida, en la primera venida Jesús vino como un niño. En la segunda venida viene y toca la tierra. El arrebatamiento no es una segunda venida, es un acontecimiento que es únicamente para la iglesia y viene, nos lleva a nosotros. En la segunda venida viene con nosotros. Por eso es tan importante para mí preguntarte si realmente te irías con Él. Sí, si muero voy al cielo. Y realmente si vas al cielo es porque el cielo está en tu vida. ¿Por qué te seguís comportando como tal? ¿No sucedió nada en tu vida? Volvemos a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Y dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Suena muy difícil, pero es muy fácil. Se murió mi papá hace 40 años, más o menos. Si en este momento yo estoy en el cementerio, justo visitando la tumba de mi padre, y viene Jesús, ¿qué pasa en esa tumba? Si él era salvo. ¿Qué pasa en esa tumba? Ahora, ¿te imaginas si vos fueras el sepulturero y no sos salvo y ves que una tumba se abre? Creo que te morís ahí. Pero eso va a pasar, muchachos, eso va a pasar. Los muertos en Cristo resucitan. Pero ¿cómo? Si el cuerpo se pudrió,
Lo que es podrido, que en la Biblia se llama corruptible, se viste de incorrupción, que significa que no se pudre. Entonces, mi papá murió hace 40 años, se va al cielo y automáticamente me voy juntamente con él, en un abrir y cerrar de ojos. Lo dice Corintios. O sea, todos nos vamos juntos. ¿A dónde nos vamos? A una nube. ¿Y quién viene en la nube? El Señor Jesús. Y suena, dirían ustedes, qué chiva, o no sé si se dice así todavía, pero debe ser emocionante pensar que Jesús me busca en una nube. Pero perderle la emoción al pensar, ¿y los que se quedan? ¿Y los que dijiste que eran tus amigos? ¿Y los que dijiste después le hablo de Jesús, pero ahora no? Porque eso va a pasar. Ahora, yo acabo de leer y dice que los que estamos y los que se fueron antes, todos se van. Versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, porque sonará la trompeta. ¿Quién va a escuchar la trompeta? Cuando estaba el Señor Jesús hablando con Pablo y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Aparte de Pablo, ¿quién más entendió esa voz? Nadie más. La entendió Pablo. Si en este momento sonara la trompeta, el único que va a escuchar la trompeta es el salvo, porque sus ovejas oyen su voz. ¿Cómo llego a ser salvo? No es solo orando, es entendiendo que soy pecador, algo que ustedes conocen de memoria, me lo podrían. Entendiendo que soy pecador, entendiendo que Cristo murió por mí, entendiendo que más. ¿Cuántos caminos hay para ir al cielo? ¿Ves que lo saben? Que hay un solo camino, que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado y que le tengo que recibir. Eso lo entiendo, pero tengo que sentir en mi corazón que soy sucio, que soy pecador, que no merezco nada. Cuando entiendo y siento Dios produce arrepentimiento, entonces, ¿lo saben algo? No sé si leen biografías o no, pero un misionero que se llamó Juan Wesley en el año 1576. Era misionero, era socio de un club para poder crecer y conocer más al Señor. Y mientras se leía el comentario de Martín Lutero sobre Romanos, se dio cuenta que no era salvo. Pero había guiado un montón de personas a Jesús. Diríamos hoy, iba al club bíblico. Sí, pero no era salvo. Tenía conocimiento intelectual, pero nada más. Si ustedes miran lo que va a suceder, esto va a suceder en cualquier momento. ¿Por qué? Porque vamos mirando la Biblia y vemos que la mayoría de las profecías ya se cumplieron. Se cumplió la primera venida del Señor. Se cumplió la exageración de pestes. La maldad se está multiplicando. El amor se está enfriando. El COVID nos enseñó que hay una sola economía mundial, una sola, la OMS, Organización Mundial de la Salud, que maneja la salud. Ellos dicen lo que tenemos que hacer. O sea, ya hay un gobierno mundial. Y si leen noticias se asustarían. Todo se está dando para que Jesús venga por segunda vez. Pero antes que Jesús venga por segunda vez, si te acordás del gráfico que vimos donde estaba el profeta, ¿él vio la segunda venida de Cristo? Sí. ¿Qué no vio? La iglesia. Antes que venga la segunda venida, nosotros, los que somos salvos, nos vamos. Pero mirá, lee conmigo. Va a haber una trompeta, y el versículo 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Saben lo que significa la palabra arrebatar? ¿Vieron los gatos? El gato es muy hábil, es un zarpazo que te da, ni cuenta te das. Cuando venga el arrebatamiento, ni cuenta nos damos. Uno de ustedes se va a ir, el otro se va a quedar. ¿Y cómo puedo estar seguro de que me voy? Tengo que estar seguro que tuve un encuentro con Jesús. Ahora, me lleva a las nubes para estar siempre con el Señor.
Solo para informarles, ¿qué pasa después? Bueno, después viene el tribunal de Cristo, donde recibimos recompensa o pérdida de recompensa. Después viene la boda del Cordero y el estado eterno. ¿Qué pasa abajo con los que no se fueron? Esto me lo contestan ustedes. Antes que sean lanzados al lago de fuego, pasan por la tribulación, pasan por la gran tribulación, pasan por todos los juicios que ustedes ven en el Apocalipsis, y después pasan por el juicio del gran trono blanco, son juzgados, declarados culpables y echados por segunda vez al lago de fuego para siempre. No hay opción. Por eso la decisión se toma ahora. Y yo a ustedes los conozco hace años y los veo crecer, y lo veo muy seguido, pero yo tuve un momento donde asistí a una iglesia, creí que había recibido a Jesús, hasta pasé al frente, pero de golpe me doy cuenta que estaba emocionado pero no transformado. Llegué a un campamento en Palabra de Vida, estaba predicando a José Jordán, me pegué el susto de mi vida porque es la primera vez que escuchaba hablar del infierno, pero no solo entendí, sentí en mi corazón el deseo de arrepentirme. Le pedí perdón a Dios, dejé que su sangre limpie todo mi pecado y me dio paz, perdón, vida eterna, una paz interior que no podía experimentar. Y el deseo, no la obligación, el deseo de empezar a dejar cosas. Fumaba y dejé de fumar. ¿Por qué? No tengo una explicación, chicos. Hacía otras cosas que no quiero explicar, las dejé de hacer. ¿Por qué? No tengo una explicación. Porque cuando Dios te transforma es un milagro. Entonces, cuando yo sabía que iba a venir a estar con ustedes, empecé a orar y a pensar, ¿qué puedo compartir? Voy a compartir lo que dice la Biblia, pero también mi corazón y mi preocupación. Y quiero saber si entendieron lo que les acabo de explicar y si hay una pregunta. Porque podría yo seguir con todo el tema y mostrarles el tribunal de Cristo, las coronas que pueden tener. Está todo muy bien. Pero ¿para qué vas a pensar en una corona si primero no pensás si tenés a Cristo? Y otra vez, la Biblia dice que tenemos que examinarnos si estamos en la fe. No te dice, tenés que examinarte si estás en la iglesia, sino si sos parte de la iglesia. Entonces, ¿entendieron hasta acá? ¿Quién se va con Jesús? No me digan yo o yo. Explíqueme, ¿quién se va con Jesús? Vos dijiste los salvos. ¿Qué es un salvo? Porque cualquier persona se dice salvo. Vos hablás con uno de... Bueno, estoy grabando. Hablás con una persona muy cercana a mí y dice que es salvo, que sin embargo adora a Satanás. Pero se cree salvo. Cualquier persona religiosa se cree salva. Perfecto. Si aceptó a Jesús como salvador personal, ¿cómo vamos a saber que esa persona es salva? Por su forma de actuar. Ya no podés hablar por ahora. A ver, ahí está. Se me empacó. ¿Qué forma de actuar? Porque, a ver, Judas, ¿quién sospechó de Judas? Nadie. ¿Por qué? Porque fue un buen artista. Entonces nadie sospechó de Judas. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y Judas no dijo nada. Nadie sospechó que Judas era el traidor. Entonces, por la forma de actuar solamente no. Mi interior demuestra mi exterior. Yo puedo estar sonriéndome y por dentro estar mal. Yo le decía a una persona que quiero mucho que me muestra todo cuando canta. ¿Por qué? Porque cuando canta expresa lo que siente. Yo cuando escribo expreso lo que siento. Entonces, ¿qué cosas tienen que suceder en una persona para que se dé cuenta que realmente es salvo? Piensen. Tener un encuentro con Jesús. ¿Qué más? Hay algo que no tiene ningún precio. No se puede pagar ni con Mastercard. ¿Qué es? Paz. ¿Tenés paz a pesar de los problemas? La paz es ausencia de guerra, pero es más que eso. No te digo que no tengas problemas, sino la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pensá conmigo, algunas cosas nada más.
Mañana es domingo, te vas a levantar tarde. ¿Vas a venir a la iglesia porque tenés que venir? ¿Porque tenés que servir? ¿O porque amás a Dios y querés hacer lo que Él te dice que hagas? Si vas a venir porque deseas venir, es sinónimo de que amo a Dios. ¿Vas a leer la Biblia porque querés conocer a Dios o porque querés ganar un espadeo bíblico? ¿Vas a confesar porque te dolió pecar o porque sabés que tenés que confesar porque no te queda otra? La vida cristiana es una vida natural. Cada vez que la forzamos la echamos a perder. Pero si ustedes miran y quieren recordar, lo primero que me muestra el apóstol Pablo es que hay un retorno. ¿Quién retorna? Jesús. Hay una reunión, así como estamos nosotros acá, pero vamos a estar con Jesús en las nubes. Hay una realidad, Jesús viene, pero hay un riesgo, no todos se van con Él. Entonces yo quiero que así como tomamos un tiempo para jugar, tomemos un tiempo para pensar. Porque termina el pasaje diciendo, alentaos unos a otros con estas palabras. ¿Qué palabras? Estaremos siempre con el Señor. ¿Te vas con Él? ¿Saben cuándo desperté a esta realidad? Estaba en el hospital México, acá en San José. Se supone que inconsciente, pero yo podía escuchar todo lo que sucedía. El que me conoce un poco sabe que he tenido varios problemas de salud. Y me di cuenta, por lo que la gente hablaba, que yo me estaba muriendo. Porque la gente cree que el inconsciente no escucha. Entonces hablaban delante mío, llegó una señora, la vistieron todo así como astronauta, y antes no se usaba tanto como ahora, y se echó a llorar. Y yo sentía todo, pero yo no podía hablar. Lo único que lo sentía muy de lejos. Y ahí fui consciente de que me moría. Y ahí fui consciente de quién vivía en mí, Jesús. Y tuve una paz increíble, porque el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y no tenía apuro en irme porque tenía 3 hijas chicas, pero sabía que si me iba, era muchísimo mejor. Entonces yo quiero contestar cualquier pregunta que les haya quedado y no tengan vergüenza, no siempre tenemos esta posibilidad de estar juntos. Y los felicito, podría estar en cualquier lugar y no acá, los felicito. Pero si hay una pregunta la quiero contestar. Pero acuérdense, yo tengo que examinarme para ver si estoy en la fe, no si vine a la iglesia. Y mañana te va a pasar esto. Vas a venir mañana domingo y vas a mirar, fulano no vino, seguro no es salvo. No empieces con eso porque eso es del diablo. Dios no me puso a juzgar. Pero sí lo vamos a hacer, lamentablemente, porque nos gusta pecar. ¿Alguna pregunta? Acuérdense que no hemos visto nada. La tribulación va a ser mucho peor de lo que estamos pasando, pero Jesús puede venir ahora. No hay día, no hay hora, no hay año, puede ser ya. Si tienen ganas en su casa, lean 1 Corintios 15 y se van a dar cuenta. ¿Ninguna pregunta? Bueno, ahora mi pregunta es, pero no me la contestes, contestaste la voz. Sí. Y te felicito por preguntar. Porque dicen que cuando uno nace con pecado, pero los niños no conocen el bien y el mal, entonces ellos saben. ¿Por qué dicen que nacemos en pecado? ¿Y quién no conoce el bien y el mal? Los niños. Los niños conocen el bien y el mal. Pero, o sea, hay niños que mueren así. Yo entiendo tu pregunta, pero si la Biblia dice que todos somos pecadores, y me hiciste una pregunta muy difícil. Si la Biblia, uy, vino la luz. Si la Biblia dice que todos somos pecadores, ¿a qué edad un niño se da cuenta que es pecado? ¿Qué es pecador? Perdón. Te voy a contar lo que pasó con mi hija más grande, se llama Abigail. Creo que algunos de ustedes la conocen. Mi hija tenía meses. Días de nacida. Había nacido con cesárea. En Argentina hace mucho frío en invierno. Abigail la poníamos en la cuna porque Adri estaba operada. Papá nuevo no sabía qué hacer, la saco de la cuna, la abrazo, la pongo para que
tiene hambre, no está sucia, lo primero que te dicen cuando sos papá, si no está sucia, no tiene fiebre, tiene hambre, no estaba sucia, no tenía fiebre, 2 segundos después, cuando la ponía en la cuna, así que otra vez al pecho de la mamá. La agarré unos clavos así con una madera y le dije, la agarré a Abby y le digo, Abigail, con un miedo, papá nuevo, me estás tomando el pelo. Hace mucho frío y tu mamá está enferma. Así que la próxima vez que yo te saque, y la miraba a los ojos, imagínate un bebé chiquito así, vos te sentís muy mal como papá. La próxima que hagas eso, yo te voy a disciplinar. La puse en la cunita. En ese momento, no sé cómo soy, los bebés se los ponía boca abajo. Y empezó. Agarré una sandalia, le di 3 palmadas en la cola, que me sentí como si lo hubiera agarrado a trompadas, más o menos, porque es un bebé, y le apoyé la manito en el trasero. Y empezó. Silencio total. Yo esa noche no dormí porque dije, me sentía mal, es un bebé, qué sé yo. Ahí entendí que mi hija, que había nacido de 3 kilos, era 3 kilos de pecado, que necesitaba disciplina y entender lo que es bueno y lo que es malo. Y a partir de ese momento le empecé a enseñar, esto sí, esto no. ¿Sabes cuál es el problema, querida? Que hoy un chico hace un berrinche y nosotros le damos el teléfono para que se calle. Va al supermercado, grita y le compramos lo que quiere. ¿Por qué? Porque nos gusta consentir el pecado. La Biblia enseña que tengo que instruir al niño en el camino de Dios. Eso no lo hace salvo. Pero yo le muestro, esto es bueno, esto es malo. Si un chiquito quiere meter los dedos en un enchufe, ¿qué tengo que hacer? Si hay un enchufe y un nene quiere meter los dedos en el enchufe, ¿qué tengo que hacer? Dejar que se electrocute, que haga lo que quiera, tapar el enchufe o enseñarle que no. Enseñarle que no. ¿Pero qué es lo que hacen los padres? Tapan el enchufe. Normalmente uno lo ve si se quiere el golpe. Normalmente no, la mayoría de los padres no lo hacen. Ojalá lo harían. Si lo harían no tendríamos hijos consentidos, pero la Biblia dice que hijo consentido avergüenza a su padre. Yo nunca tapé un enchufe. Yo tengo una tía que tiene 2 mujeres y los mujeres, y ella pues no es lo mismo, pero me queda dinero. Ella lo que hizo fue cambiar a una persona. Yo no lo voy a cambiar a una parte más alta porque le enseño que se juega con el pecado. Pero entonces, lo que vos preguntaste está bien. Ahora, el conflicto está que emocionalmente nos pasa esto. Cuando una persona se muere, ¿alguien vio a alguien más malo, algún muerto malo? El tipo era borracho, era mujeriego, golpeaba a la mujer y cuando se muere, ¡ay! Se murió, ya no está con nosotros, era tan bueno. Mentira, no era bueno. Pero es que nadie ve un muerto malo. Y cuando se muere un bebé, ¿qué es lo primero que dicen? ¡Ay, se convirtió en angelito! La Biblia no dice eso. La ilusión. O se muere un cristiano, en este momento está caminando con el Señor y saludando al apóstol Pablo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice presente en cuerpo, ausente con el Señor. Entonces, si se muere un bebé, Dios conoce exactamente por su gracia y su misericordia ese destino. Pero eso no lo hace inocente o culpable, solamente Dios lo sabe. No tenemos ninguna base para decir que sí. Y tenés todo un estudio sobre el pecado del hombre que tenés que hacer para entender que los niños no... si alguno de ustedes es maestro de escuela dominical, aparte de vos sos maestro de escuela dominical de niños todavía. Si los venís y los entretenés, perdés el tiempo. Si los instruís, en el futuro puede haber una persona salva. Entonces, los chicos no son sin pecado. Aunque nos duela emocionalmente, como un viejito que por más bueno que sea no es sin pecado, pero es viejito. Mi mamá tiene 98 años y te aseguro que parece una viejita muy linda, pero es pecadora. Y no lo ofendo con lo que digo, es la verdad. ¿Entendés? No te pido que estés de acuerdo, te pido que leas la Biblia. Ores y le preguntes a Dios. ¿Otra pregunta? Sí, yo sé. Acuérdense, ¿con Cristo o sin Él?
Así como me llegó la hora, Cristo viene sin esperar. ¿Vamos a orar? Señor, gracias en este momento por estar juntos. Y Dios, sé que es un tema muy delicado, pero solamente vos conocés la vida de cada uno de estos jóvenes. Solamente vos conocés quién es salvo y quién no. Y te pido que en este momento y durante toda esta noche examines el corazón, salves a quien tengas que salvar, demuestres tu gracia, tu amor, tu perdón. Y aquellos que ya son salvos, los transformes para tu gloria y puedas hacer personas diferentes. En el nombre de Jesús. Amén. Se fue la hora y José me va a matar ahora en el camino.